Amén. Yo creo que toda exhortación por medio de la palabra es buena, porque es para edificación de nuestras vidas, amén, y de nuestro espíritu. Así que demos gracias al Señor, amén, porque todavía Dios nos habla, amén. Así que Dios es bueno, gloria a Jesús. Le doy gracias al Señor una vez más de poder estar aquí, aunque estamos pasando cada viernes, pero siempre se hace un poquito larga la espera para volver a predicar, amén. Pero Dios es bueno, amén. Dios es misericordioso y Él siempre tiene el control de todo. Así que yo les voy a invitar en esta noche que vayamos a Primera de Pedro, gloria a Jesús, para empezar este tiempo. Vamos a ir a Primera de Pedro, ahí en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 9. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Gloria a Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Espíritu Santo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cierre sus ojitos. Padre, gracias en esta hora por el privilegio hermoso que usted me da de poder estar aquí una vez más, Señor, porque es una bendición y un privilegio, Padre, poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, que tú tienes para nosotros cada día, Padre celestial, así como dice tu palabra, que cada mañana son nuevas tus misericordias, Padre Santo, y el tiempo que estamos aquí, Señor, en este lugar, venimos, Señor amado, para adquirir, Padre Santo, conocimiento, para llenarnos de fe de tu presencia, Señor, para seguir adelante, Padre celestial, aunque a veces no es fácil, Señor, pero tú estás ahí con nosotros, Señor. Padre, abre nuestro corazón, Señor, a esta palabra preciosa, Señor, que va a ser de bendición, Padre Santo, y de edificación para nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestras vidas están delante de ti, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Aleluya. El tema de esta noche que yo le he puesto a esta enseñanza es: ¿cuál es tu esperanza? Basado al pasaje que vamos a estar estudiando un poquito. Y en este pasaje podemos encontrar cosas maravillosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y en una de las primeras cosas que encontramos en este pasaje es que vemos que toda aquella persona que acepta a Jesucristo como su Salvador, que le recibe en su corazón como su Señor, viene, aleluya, a tener, dice, un renacer en su vida. Es lo primerito que vemos en este pasaje, aleluya. Y esto quiere decir que la persona viene a tener totalmente un cambio de vida. Pero al decir que ha recibido a Jesucristo en su corazón o a su Señor como Salvador, quiere decir que lo ha hecho sinceramente, que lo ha hecho genuinamente. Abre su corazón, se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesucristo es el único que le puede ayudar. Entonces viene a ver ese renacer en su vida que habla el apóstol Pablo en este pasaje. Y este renacer viene a ser el cambio totalmente de vida en la persona. Y fíjese que esto nos lleva
al Evangelio de Juan 3:1, si se recuerda usted, a este hombre llamado, aleluya, Nicodemo, que empieza a tener una conversación en este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 3, empieza a tener una conversación con Jesús. Y él empieza diciendo: sabemos que vienes de Dios, porque todas las señales que haces, las haces porque Dios está contigo. Pero Jesús le responde rápidamente y sin titubear, él le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Pero este hombre, conforme usted y yo leemos el pasaje, le sigue cuestionando a Jesús: pero ¿cómo puede hacer esto? Pero Jesucristo le dice, o lo que él le intentaba decir, que esto no era un nacimiento físico, sino que era un renacer espiritual en la vida de aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón. Y fíjese que quiero que vayamos a Colosenses 2:13, y esto nos habla claramente de esto. Colosenses 2:13, mire, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. En otras versiones yo miraba que dice: y antes estaban muertos en pecado. O sea, antes de recibir a Cristo. Recuerde que cuando nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, físicamente estamos vivos, pero nuestro espíritu está muerto, amén. Pero cuando venimos a recibir a Cristo, viene esa vida en nosotros que es Jesucristo, gloria a Dios. Y miren, cuando estamos leyendo este pasaje, podemos ver algo muy hermoso: que la misericordia de Dios realmente es verdadera, es real, aleluya. Por eso es que el apóstol Pedro empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Quiere decir que la misericordia de Dios es real, es verdadera para aquellos que deciden abrir su corazón a Jesucristo, gloria a Dios. Y mire qué hermoso, aleluya, porque este renacer o esta vida nueva no solamente es de que hay un cambio, sino que viene acompañada de una esperanza viva. Y es lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pedro, dice: quien nos hizo renacer para una esperanza viva. Mire qué precioso, porque no solamente es el cambio, no solamente recibir a Jesucristo, sino que eso viene a hacer que tengamos una esperanza viva en nuestra vida, porque murió Él por nosotros, derramó su sangre por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Pero dice que al tercer día Él resucitó, y cuando Él resucita, nosotros venimos a recibir esa esperanza hermosa en nuestras vidas, gloria a Jesús. Y quiero que vayamos a Efesios 2 del 1 al 10, gloria a Jesús. Mire lo hermoso, aleluya, de la esperanza para nosotros. Efesios 2 del 1 al 10 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vez más en este pasaje vuelve a mencionar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire qué lindo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, vuelve a decir, por medio de la fe. Mire qué lindo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Y sigue diciendo el último, el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué lindo, porque ahí ya hay una esperanza viva que hemos recibido. ¿Y cuál es? La salvación para vuestras almas, gloria a Jesús, la cual no se recibe por lo que usted y yo podamos hacer, porque Jesucristo ya lo hizo todo, murió y resucitó por nosotros, y al recibirle recibimos esa esperanza que es la salvación de vuestras almas. Es un regalo maravilloso, aleluya, que hemos recibido. Nosotros como pecadores no teníamos esperanza, sino que estábamos destinados a un juicio que nos iba a llevar al tormento eterno. Pero a través de Jesucristo, aleluya, venimos a ser libres de ese juicio, de ese tormento eterno, y recibimos ese regalo maravilloso, esa esperanza viva que es la salvación de nuestras almas. Y esto es maravilloso, gloria a Jesús. Entonces, viendo el pasaje, tenemos que tener claro en nosotros que tener una vida nueva o una mejor vida en Cristo Jesús es obtener ese regalo para vuestras almas maravillosas, gloria a Jesús. Es tener ese regalo precioso. Yo meditaba un poquito en esto, de que es un regalo, aleluya, y no es un regalo que se pueda marchitar, no es un regalo que se pueda perder, que se pueda como le dijera, ahí dice incorruptible, o sea que se pueda deshacer. No, es algo que permanece si usted y yo permanecemos fieles en Cristo Jesús, aleluya. Y si usted y yo vemos todo esto, ese regalo es para que nosotros estemos agradecidos, porque hemos lo mejor que hemos recibido del Señor, aleluya, que es la salvación para vuestras almas y ser librados de ese tormento eterno. Entonces tenemos que ser agradecidos, tenemos que cuidar ese regalo maravilloso, tenemos que apreciar ese regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Mire qué lindo es el Señor. Fíjese que al ver todo esto, nosotros podríamos hablar un poquito más acerca de lo que es tener una nueva vida en Cristo Jesús, porque tener una vida nueva en Cristo Jesús no solamente que usted y yo le recibamos en nuestro corazón, sino tener una vida nueva en Cristo Jesús lleva más allá, o nos conlleva más allá de lo que realmente es tener una vida nueva en Cristo Jesús. Y yo le quiero dar dos pasajes para que si usted quiere leerlos en casa, porque este no es el tema ni no es lo que yo quiero hablar en esta noche, amén. Pero le quiero dar Efesios capítulo 4 del versículo 17 al 32. También tenemos Colosenses capítulo 3 del versículo 5 en adelante. Usted puede leerlo en su casa, y hay muchos más versículos que van a acompañar lo que es una vida nueva en Cristo Jesús. Pero fíjese, gloria a Jesús, esta vida nueva en Cristo Jesús nos trae esa esperanza que le acabo de decir. Y mire qué lindo, porque esa esperanza, esa salvación para vuestras almas nos va a llevar a la casa del Padre, gloria a Jesús. Nos va a llevar a recibir un día esa herencia que habla el apóstol Pedro aquí en este pasaje, aleluya. Una herencia que no se termina, gloria a Jesús. Al nosotros permanecer confiando en el Señor, confiando en Dios, en sus promesas, al tener la mirada nosotros en sus promesas eternas, vamos a poder ir un día a la casa del Padre y poder estar por siempre con Jesucristo, aleluya, por toda la eternidad. Mire la importancia y lo maravilloso de permanecer en esta promesa. Por eso el tema es: ¿cuál es tu promesa? ¿O cuál es tu esperanza? ¿O cuál es mi esperanza en estos tiempos que vivimos? Gloria a Jesús. Porque mire qué lindo. Esto me llevaba a mí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Porque ya sea que muramos o ya sea que vivamos, pero hay una esperanza, y lo podemos ver a través de estos pasajes. Mire, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. No me lo dieron bien. Es capítulo 4, 13 al 18. Gloria a Jesús.
capítulo 4, versículo 13. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Mire, como los que no tienen, los que están allá afuera, ellos no tienen esperanza. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no teníamos ninguna esperanza, porque el mundo no ofrece ninguna esperanza. Ofrece ciertas cosas que en su momento usted y yo nos podemos sentir bien, pero no hay ninguna esperanza eterna. No hay algo que sea verdadero, amén, que nosotros vamos a decir: en esto puedo confiar plenamente. Pero mire qué lindo, aleluya. Y sigue diciendo: tampoco, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Si me lo puedes regresar al 13, hijo, que no lo terminé de leer, por favor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y sigue diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hemos creído eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire qué lindo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire qué lindo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el último, el 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire qué lindo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Vale la pena permanecer fieles creyendo en esa promesa que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pero a lo que yo quiero conversar en esta noche es a lo que nosotros, esa esperanza viene muchas veces a opacarse, a lo que hace que esa esperanza muchas veces como que titubeamos si es verdad o no esa esperanza, que si un día realmente la llegaremos a ver en nuestra vida. Y cuando vemos en el versículo 7, en el versículo 6, perdón, dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, mire, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que a veces las circunstancias difíciles que usted y yo podamos pasar, a veces son necesarias en nuestra vida, por muy difíciles que sean. Porque usted y yo no podemos decir que no hemos pasado circunstancias difíciles o que no las vayamos a pasar, porque con que seamos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a estar libres de pasar pruebas, circunstancias, aflicciones en nuestra vida. Es necesario, dice el apóstol Pedro, que pasemos todas estas aflicciones o pruebas en nuestra vida. Pero cuando llega esa aflicción, o llega esa prueba, o llega esa necesidad, llega esa enfermedad a nuestra vida, a veces es difícil permanecer en esa esperanza. Porque no creo que a usted no se le ha hecho difícil a veces permanecer, gloria a Jesús. A veces se hace difícil permanecer, aleluya, en esa esperanza. El problema que viene, la dificultad que viene, a veces quiere hacernos que esa esperanza la perdamos, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese que en el mundo, en el tiempo que nosotros vivimos, cuán es necesario, como le decía, que nosotros, los hijos de Dios, permanezcamos en esa esperanza viva. Que venga lo que venga, que las dificultades, las pruebas que vengan, no nos muevan de esa esperanza. Que nosotros estemos firmes en esa esperanza, que un día estaremos con el Señor y que hay herencia en los cielos preparada para aquellos que se mantienen firmes en esa esperanza. Gloria a Jesús. Y fíjese de que yo le quiero compartir algo rapidito. A lo mejor los que tienen lo que es lo de Guatemala, todo lo que es como los noticieros de Guatemala, yo leí a través de Facebook algo que me entristeció tanto mi corazón, porque leía una noticia donde una jovencita de 20 años se quitaba la vida. De allá donde yo soy, del lugar de donde soy, se quitaba la vida de 20 años la jovencita y dejaba a una bebé como de 7 meses.
y ella decía, dejó una carta. Y eso fue lo que más me entristecía, porque ella decía que le pedía perdón a sus papás y decía que ese error, ella se catalogaba que era un error. Y ella decía, este error ya no más lo van a tener ustedes. Perdón papá y perdón mamá, decía ella en esa carta. Y por favor les pido que cuiden a mi bebé. Es lo más que amo en este mundo, pero no puedo soportar lo que estoy pasando. Y ella, cuando la fueron a encontrar, se ahorcó. No sé cómo haría, pero se ahorcó. Y eso entristeció tanto mi corazón. Y venía esto porque allá afuera no hay esperanza, hermanos. No hay esperanza. Sin Cristo, dice que fuera de Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Una jovencita que tenía tal vez mucho más por vivir, mucho más que dar, pero lo que estaba pasando no lo explica en la carta. Pero a lo mejor quizás como era una jovencita, quizás los papás no sé, le reclamaban por haber sido madre a ese tiempo, porque lo que puede decir ella, que es este error ya no lo van a tener. O sea, ella se sentía mal y a lo mejor sus papás le echaban en su cara eso de lo que ella había hecho a sus 20 años. Pero eso entristeció tanto mi corazón, porque nosotros, hermanos, que por la misericordia de Dios hemos venido a alcanzar esa esperanza, muchas veces no valoramos, amén. No valoramos eso, porque si el Señor no nos hubiera visto, no nos hubiera alcanzado, no estuviéramos aquí, no conociéramos de esa esperanza. ¿Quién sabe qué fuera de nosotros? Yo he visto hermanos que se paran aquí, hermanas, decir, si yo no hubiera conocido de Jesús, ¿quién sabe qué sería de mí? ¿Quién sabe dónde estaría? A lo mejor ya estaría muerto. Y sí, porque lo que le pasó a esta jovencita, sin Cristo se quitó la vida, y esto dolió tanto mi corazón. Y venía a mí que nosotros primeramente tenemos que permanecer en esa esperanza, firmes, creyendo en Él, venga lo que venga. Pero también tenemos que compartir esa esperanza a otros que aún no la tienen. Es necesario que nosotros compartamos esa esperanza, porque hay tanta necesidad allá afuera. Hay tantos que se están muriendo sin Jesucristo. Hay tantos que están sin esa esperanza, que necesitan que nosotros se la llevemos también, que le digamos, mira, yo he conocido una esperanza que es viva, y compartir el mensaje de Jesucristo. Es necesario, aleluya. Y también les quiero compartir un poquito de lo que es. Yo sé que algunas hermanas saben y otros no, lo que mi cuñado hace 3 años, y le doy gracias a cada una de las hermanas, a mi hermana Miriam, que desde que pasó todo esto con él, yo le dije, ay hermana, ayúdeme a orar, y ella dijo, amén hermana, y ella siempre me dice, y su cuñado siempre me pregunta, y yo le doy gracias a cada uno de los que han orado por él, y gracias a mi hermana Miriam también, que siempre está al pendiente. Pero él hace 3 años llegó al lugar que es la cárcel allá en Guatemala. Y no vino por decir, pobrecito, era inocente. No, que llegó a ese lugar por circunstancias a veces que uno toma malas decisiones, uno comete errores, y él llegó a ese lugar. Pero antes de eso, el Señor a él y a mi hermana, el Señor le estuvo hablando y hablando y hablando a ellos. Les estuvo hablando a su corazón, que quería que ellos entregaran su vida. Les estuvo hablando. Pero ellos no quisieron atender a esa esperanza, a esa bendición que Él les ofrecía. Ellos nunca quisieron. Pero yo me ponía a pensar, cuando el Señor ya tiene como un plan para nosotros, o cuando Él ya lo ha visto a uno en su misericordia, Él por uno u otro medio, Él hace que nosotros vengamos. Y a veces uno no viene al Señor por los medios buenos, ¿no? Que a veces viene, lamentablemente, así es nuestra humanidad. Venimos hasta que ya realmente ha pasado cosas en nuestra vida, hasta que caemos al suelo, como decimos, amén. Porque cada uno de los que estamos aquí, o no sé si alguno quizás vino porque diga, no, porque yo realmente amo al Señor, yo amaba al Señor. Pero en mi caso y en muchos casos creo que venimos porque caímos hasta el suelo. Quizás el Señor nos habló muchas veces de buena forma, amén, como un caballero que es a nuestro corazón, pero no quisimos. Entonces tuvimos que pasar por circunstancias difíciles, llegar hasta tocar fondo para reconocer que hay un Dios verdadero y que Él nos ama y que Él tiene ricas bendiciones para nosotros, amén, mejores de las que el mundo nos puede ofrecer. Y esto pasó con mi cuñado. Ellos despreciaron, mi hermana, despreciaron lo que Dios tenía para ellos. Entonces ellos tuvieron que llegar
a tocar fondo. Y mi cuñado llegó a esa cárcel hace 3 años. Y yo le doy gracias al Señor porque a pesar de que no es bueno estar en ese lugar, amén, pero le doy gracias al Señor porque solo ahí en ese lugar pudo entender que hay un Dios real, que hay un Dios todopoderoso, aleluya, que Él es real, que Él existe y que su amor es grande y maravilloso y que sus bendiciones son mejores que las nuestras. Y le doy gracias al Señor porque no ha sido fácil estos 3 años. Mi hermana, le doy gracias a Dios porque cuando yo le compartía decía, no, yo crecí en un hogar católico. Y me decía, no, si nosotros, mi mamá, ella me decía, mi mamá era mi abuelita que fue la que nos crió, y decía, no, lo que vos decís no es bien porque como has traicionado, me decía ella, lo que nuestra mamá nos dejó enseñado, decía, ¿por qué te fuiste a eso? Me decía ella, y despreciaba todo lo que yo le compartía. Pero ella, gracias hermana, todo esto que vino a pasar, ella también pudo ver que hay un Dios real y verdadero. En medio de todo esto, a pesar que por circunstancias difíciles y malas, pero pudo ver que Dios es grande y maravilloso. Pudo conocer realmente a ese Dios del cual yo le hablaba, del cual yo también había conocido, del cual me había alcanzado. Y yo muchas veces le digo a Melvin, yo no entiendo ni cómo fue que estoy aquí, porque nosotros crecimos rodeados de imágenes. Nosotros nos enseñaron todo eso. Yo no sé ni cómo le digo yo a veces a Melvin, estoy aquí como he creído en Jesucristo. Pero Dios es bueno y Él ha quitado toda venda de nosotros. Él nos ha hecho libre, nos ha quitado la ceguera espiritual que teníamos y nos ha hecho ver quién es Él realmente. Y yo le doy gracias al Señor porque durante todo este tiempo en ese lugar el Señor empezó a hablar de una manera muy linda. Y mi cuñado, él empezó a conocer del Señor en ese lugar. Y yo realmente, y mi hermana igual, yo ahora realmente también, no que la admire a ella, no que admiro la fe que ella ha puesto en el Señor ahora. Porque pasa circunstancias difíciles, ella me platica, pero ella dice, no, yo sigo adelante, yo no voy a abandonar a mi Señor, me dice. Y cuando ella me dice mi Señor, yo me quedo sorprendida porque antes no quería saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Y ella me dice, yo no voy a abandonar a mi Señor, no sé cuánto tiempo dure todo esto, pero yo voy a seguir adelante confiando. Y no es fácil, no ha sido fácil para ella porque se quedó con 5 niños chiquitos y en nuestro país es difícil, hermano, es difícil. Pero yo admiro la fe que ella ha puesto en Jesús y ella dice, yo sigo adelante, yo sigo adelante, yo sigo adelante. Y a veces ella me platica que mi cuñado a veces sí, como que siente a veces debilitarse, como que siente que ya no puede. Pero yo le digo a ella, no, compartirle que él permanezca en la esperanza, que no desmaye, que él siga, que no importa cuánto tiempo vaya a durar esto, que no sabemos, porque no sabemos lo que Dios vaya a hacer. Pero estamos confiando que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de nuevos comienzos, que no importa lo malo que usted y yo hagamos, Él siempre está con sus brazos abiertos para darnos una nueva oportunidad. Siempre está con sus brazos abiertos, hermano. No importa lo que usted y yo podamos fallar a veces. Cuando yo leía todo esto decía, Señor, nunca voy a lograr entender tu grande misericordia. Porque aunque a veces fallemos, hermanos, Él siempre está con sus brazos extendidos para darnos una nueva oportunidad, para levantarnos, para que sigamos adelante. Y yo le digo a ella, decirle que Él siga adelante, que no desmaye, que aunque esté privado de libertad, pero que su espíritu sea confortado en el Señor y que Él pueda compartir a otros de lo que Él ha recibido, de lo que Él ha conocido en ese lugar, a otros que llegan ahí sin esperanza. Porque cuando Él llegó a ese lugar, fueron otros 3 también que entraron juntamente con Él. Y uno de ellos fue tanta su depresión que no pudo soportar, que desarrolló diabetes y luego otra enfermedad y murió en ese lugar. Al 1 año y medio ya estaba muerto el hombre en ese lugar.
porque fue tanta la depresión en lo que entró, que él decía que él no podía soportar en ese lugar, no podía soportar estar ahí. Pero Dios es bueno, y mi cuñado ha podido soportar porque Jesucristo está en él, porque Él le da las fuerzas para permanecer en ese lugar. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno, y cuán importante es permanecer en esa esperanza. Gloria a Jesús, aleluya. Cuán importante es permanecer en esa esperanza, porque no importa las dificultades que podamos pasar, el problema, las necesidades que pueda venir a nuestra vida. Y esto no quiere decir que muchas veces nos vayamos a sentir quizás débiles, nos vayamos a sentir tristes, nos vayamos a sentir sin fuerzas, que nos vayamos a sentir quizás un poco inquietos, que nos vayamos a sentir un poco desesperados, porque a veces nos cuesta realmente esperar en Dios. Nos cuesta esperar el tiempo precioso que Dios tiene, donde quiere glorificarse en nuestra necesidad. Nos cuesta, hermanos, nos cuesta esperar, porque a veces podemos estar orando, y en vez de ver respuesta, en vez de ver solución, vemos cada vez que todo se cierra, vemos peor las cosas, y entonces a veces nos desesperamos y nos cuesta esperar el tiempo maravilloso que Dios tiene, donde Él quiere glorificarse. Porque los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son maravillosos, los planes de Dios son lindos. Dios no es un Dios de casualidades, no. Dios siempre tiene un tiempo perfecto donde Él quiere glorificarse en medio de nuestra necesidad, de lo que nosotros podamos pasar, y no importa cuál grande sea la necesidad. Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Dios siempre tiene el cuidado, aleluya, de nosotros. Gloria a Jesús. Permanecer en la esperanza, hermanos, o tener una vida en victoria, como comúnmente nosotros decimos, porque decimos mucho eso, una vida en victoria, lo decimos mucho a veces, pero tener una vida en victoria o permanecer en esperanza no quiere decir que muchas veces no nos vamos a sentir quizás tristes, no nos vamos a sentir decaídos por las circunstancias que pasemos, no. Permanecer en la esperanza es que aunque nosotros en algún momento nos sintamos mal, nos sintamos sin fuerza, nos sintamos tristes, nos sintamos que ya no hay salida al problema, permanecer en la esperanza es que aunque caigamos al suelo por la situación que estemos pasando, nos levantemos en fe con la misma, levantemos nuestra mirada al Cristo de la gloria, porque de ahí viene nuestra esperanza. Él es esa esperanza viva, aleluya. Eso es permanecer en la esperanza. Permanecer en la esperanza no es que usted y yo en algún momento nos sintamos débiles, en algún momento nos vamos a sentir así, pero permanecer, aleluya, es permanecer con nuestra mirada en el Señor y decirle: en mi debilidad, Señor, glorifícate, en mi poca fuerza, renueva mis fuerzas para que yo siga esperando en ti, para que yo siga confiando en esa esperanza, y que tú harás misericordia en la necesidad que yo estoy pasando. Mire qué lindo es el Señor. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros leemos este pasaje, el apóstol Pablo dice: sé estar en la abundancia, en la escasez, en las necesidades, en todo puedo, dice, porque Cristo me fortalece. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo nos está dando a entender que quizás en él algún momento también él se sintió mal, pero él decía: mi Señor es mi fortaleza, y yo puedo permanecer confiando en Él, y yo puedo en medio de la necesidad permanecer firmes en esa esperanza que es Cristo Jesús. Aleluya. Y yo un día, hermanos, y hay que tener cuidado con esto, estaba viendo una prédica, y no sé si mi hermana Elsa sacó a hablar algo acerca de eso, de lo que se está escuchando mucho, salió en el mundo y lamentablemente como que ha llegado también a la iglesia de Cristo, que es el empoderamiento. No sé si usted lo ha escuchado. Y yo escuchaba a una mujer muy famosa que muchas mujeres le siguen, y ella hablaba acerca del empoderamiento y todo esto, y la mujer decía: nada nos bota, nada nos hace sentir mal, y porque estamos, y ella hablaba de todo eso, el empoderamiento, y yo me quedé, wow, decía yo,
Y a través de los días, por casualidad, alguien me dice, no de aquí, alguien me dice: ¿y usted qué opina de esta persona que predica? Me dice. ¿Por qué? Le digo: porque a mí sí me gusta escucharla. Dice: la verdad me siento bien. Y entonces yo le digo a ella: es que no es que nos sintamos bien, le digo, es si realmente es de acuerdo con la palabra, con lo que Dios quiere para nosotros, le digo a ella, porque a lo mejor puede hablar bonito la mujer, pero puede hacer que nomás esté moviendo nuestras emociones y que en el momento sí nos sintamos bien y nos sintamos que volamos hasta el cielo, pero realmente no es palabra que nos va a ayudar, que nos va a vivificar y va a hacer algo en nosotros. Entonces yo le decía a ella: vaya a la palabra, escudriñe, pídale a Dios si realmente lo que ella enseña le beneficia a usted, si realmente es conforme a la palabra, le decía a ella. Porque todo esto, hermanos, que ha venido a la iglesia, que el empoderamiento y que nada nos hace caer, hermanos, todo esto tenemos que tener cuidado en nuestra vida, gloria a Jesús, porque todo esto del decir: a mí nada me bota, o a mí nada me debilita, yo siempre estoy bien, esto nos puede llevar como a una altivez, como a tener un orgullo en nosotros, decir: yo lo puedo hacer por mí misma, yo lo puedo, yo tengo esa fuerza para poderlo hacer, y olvidar que dependemos de Jesucristo. Eso nos puede llevar a eso, a que nos sintamos así arrogantes y que apartemos la mirada del Señor y que no reconozcamos que dependemos solamente de Dios. Fíjese que todo esto me llevaba a mí a 2 de Corintios, y mire lo que dice el apóstol Pablo ahí, su capítulo 12, de 9 al 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que sufrió muchas cosas, y dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire lo que es el apóstol Pablo. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Usted se recuerda que después que él tuvo el encuentro con el Señor, él quedó con un padecimiento en sus ojitos, y él dice que le pedía al Señor, y quizás en algún momento él se sentía mal de tener eso en sus ojos, pero como él dice: el Señor se perfecciona su poder en mis debilidades. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestra dependencia es del Señor, que en algún momento vamos a sentirnos débiles, sin fuerzas, pero dependemos del Señor. Él es nuestra fuerza para que nosotros sigamos adelante en medio de cualquier circunstancia. Gloria a Jesús. Y mire, ¿por qué es necesario, dice, pasar por pruebas? Como dice el apóstol Pedro, porque dice: os es necesario. ¿Por qué es necesario? Y cuando nosotros seguimos leyendo, dice: para que nuestra fe sea probada. O sea que su fe y mi fe en algún momento tiene que ser probada. Tenemos que pasar como un examen para ver realmente que sí estamos confiando en el Señor. Porque fácilmente, cuando todo está bien y no pasa nada en nuestras vidas, podemos decir: yo confío en el Señor. Pero ¿qué hay de cuando hay una necesidad en nosotros? Ahí es donde nosotros podemos ver realmente, aleluya, si en nosotros hay una fe genuina, o sea, una fe que no se destruye, o hay una fe falsa, una fe que se desvanece. Entonces es necesario pasar por diversas pruebas o necesidades, dificultades, para que nuestra fe sea probada en el Señor. Y dice, porque el apóstol Pedro compara con el oro, que así como el oro dice que tiene que ser pasado por fuego, de igual manera nuestra fe en el Señor. Dice, el oro, dice que de todas las sustancias que pueden haber, el oro es una de las más, dice, imperecedoras, quiere decir difícil que se destruya. Pero mire, dice que puede ser sometido a un calor intenso y podría parecer que no se destruye, pero a la verdad el oro perece por el uso, por la presión y por el fuego. O sea que al final viene a perecer. Pero qué lindo, porque el Señor compara esto
Cuando nuestra fe realmente es genuina en el Señor, no importa las circunstancias, nosotros vamos a permanecer firmes en el Señor, confiando en esa esperanza hermosa. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, y lo primero que a veces no podemos dar cuenta que es una fe falsa que se desvanece, porque empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a preguntarle por qué. Es una fe falsa, no ha sido una fe que realmente ha sido cimentada en Jesucristo. Cuando vienen las circunstancias, en lugar de acercarnos más al Señor, nos alejamos, dejamos de congregarnos, pensando que con eso va a ser mejor, y no, es peor. Tenemos que ver y darle gracias al Señor, que si pasamos por circunstancias difíciles es porque es necesario que nuestra fe sea probada. ¿Se recuerda lo que pasó Job también? Y si nos podemos ver ahora en estos tiempos, ¿quiénes de nosotros los que estamos aquí hemos padecido todo lo que este hombre padeció? En un solo día, todo lo que perdió este hombre. Y mire lo que dijo en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Mire lo que dijo, lo que le dijo esta mujer, su esposa. Le dijo, Job, capítulo 2, del 9 al 10. Mire lo que le dijo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dice en el 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire qué lindo, le estaba diciendo, ¿acaso solo cosas buenas recibiremos del Señor? ¿Acaso no van a haber también momentos de circunstancias difíciles que pasemos? Mire qué lindo, la mujer lo que le dice, quería matar esa esperanza que él tenía en el Señor. Y a veces quizás no va a ser su cónyuge, pero Satanás está ahí, presto para ver en medio de la circunstancia, para matar esa esperanza en nosotros, presto a las circunstancias que nosotros estamos pasando, para venirnos a susurrar a nuestro oído, decirnos, mira tu Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso te responde? Mira, ¿has visto respuesta a tus peticiones? Vienes a susurrar para matar esa esperanza, para que muera esa esperanza que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Viene a susurrar, así como pasó con Job. Pero mire qué lindo, aunque él más adelante podemos ver en este libro que en algún momento él se sintió sin fuerzas y quiso decir que no soportaba lo que estaba pasando, pero en todo eso su esperanza siempre estuvo en el Señor. Y al final podemos ver cómo el Señor lo sana, le devuelve todo, dice, al doble de lo que él tenía. Mire qué lindo, cuando usted y yo permanecemos en la esperanza, confiando, esperando el tiempo del Señor, el Señor, aleluya, se va a glorificar de una manera especial, porque Él quiere que su nombre sea exaltado, Él quiere que su nombre sea glorificado, pero es necesario pasar por pruebas en nuestra vida. Vamos al libro de Daniel también, en el capítulo 3, versículo 12. Usted conoce esa historia también de estos tres hombres que fueron también al horno de fuego. Daniel capítulo 3, 12, mire lo que dice. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh reyes, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sigue diciendo. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Sigue diciendo, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre. Mire, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sigue diciendo. Cedrán, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire qué lindo, aleluya. Todo lo que estos hombres, aleluya, estaban con su fe firme en el Señor, pudieron pasar esa prueba, aleluya. Y más adelante dice que alguien había con ellos ahí, porque cuando fue a ver el hombre dice: no veo a dos, veo a otro ahí. No veo a tres y no veo cuatro, había otro. Mire la esperanza que ellos tenían en el Señor, que el Señor estaría con ellos y lo libraría de eso. De igual manera como estuvo con ellos en ese tiempo el Señor y lo libró, ahora quizás no de un horno, pero ahora nos puede librar de las circunstancias, de las pruebas que nosotros podemos pasar en estos tiempos. El Señor prometió estar con nosotros y Él está con nosotros. Confiemos, permanezcamos en esa esperanza, que no importan las circunstancias, Él está con nosotros, y que si nosotros permanecemos, un día le vamos a ver, un día vamos a escuchar esa trompeta y estaremos con Él, aleluya. Estaremos con Él. Vamos a pasar pruebas, sí, vamos a pasar dificultades, pero permanezcamos en esa esperanza. Hay esperanza para aquellos que permanecen fieles. Hay esperanza para los hijos de Dios. ¿Qué nos puede apartar de esa esperanza? Nada, nada, ni aún la muerte, porque aún muertos tenemos esperanza que un día seremos levantados y estaremos con Él. Si permanecemos, aleluya, confiando en Él. No importa, hermanos, yo le quiero dejar esta palabra en su corazón en esta noche. Que cual sea la dificultad que usted esté pasando, permanezca en la esperanza que es Cristo Jesús. O si no, y si todo está bien, pero en algún momento pueda venir más adelante alguna circunstancia en su vida, recuerde esta palabra: hay esperanza en Cristo Jesús. Y no permita que nada le quite esa esperanza, no permita que nada le robe, no permita que nada le mate esa esperanza que es Cristo Jesús, aleluya. Permanezcamos en medio de todo en esa esperanza y compartamos esa esperanza a aquel que no la tiene, aleluya. Compartámosla, aleluya. Compartamos esa esperanza al necesitado, aleluya. Que Dios es bueno y maravilloso. Yo le dejo con esta palabra en su corazón, esperando que la atesoremos, porque es palabra del Señor, aleluya. Y que a su tiempo nosotros la pongamos por obra, aleluya, en el momento que nosotros más lo necesitemos. Y démosle gracias a Dios, porque por ser hijos de Dios hemos recibido esa esperanza maravillosa, no importando las circunstancias, porque recuerde que es necesario pasar por circunstancias para que nuestra fe sea probada, aleluya, para que nuestra fe sea fortalecida y cimentada en el Cristo de la gloria. Que el Señor les bendiga, gloria a Jesús.